gente que observa y mira el canal de YouTube de Perro, un saludo cordial. Hoy me encuentro acá en Cartagena nuevamente. Ustedes saben que nosotros resaltamos siempre el talento cartagenero. Hoy me encuentro acá para la gloria de Dios y para una fortuna mía también. Me encuentro aquí sentado a la diestra de un gran maestro, y yo diría que más bien un baluarte, un juglar de acá de Cartagena. Un maestro que tiene muchísimos años de estar en la música, pero además de eso todavía estamos activos. El maestro todavía está activo. Al maestro que tengo aquí lo conocemos todos como el maestro Lalo, el maestro Lalo. Ya vamos a entrar en materia. Maestro Lalo, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Eso me alegra. Maestro, primeramente, antes de que arranquemos, somos una persona, nosotros acá, la producción y mi persona, somos una persona creyente. Primeramente, yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar sentados acá. Así sea. Segundo, le doy gracias a Dios porque me lo mantiene usted con vida y con salud todavía, lúcido, fuerte. Amén. Y queriendo seguir adelante y queriendo hacer muchas cosas. Primeramente le damos gracias a Dios. De parte de producción y de parte de mi persona, del Berro, del canal, yo le doy las gracias, maestro, por regalarme este espacio, por regalarme este tiempo de su vida, de ese tiempo que usted siempre va a tener ocupado, pero caramba, muy amablemente usted me dijo, listo, Berro, yo te regalo la entrevista. Maestro, en segunda instancia muy agradecido con usted. Esto no es ningún problema. No. Créame que tanto el canal como producción, y créame que muchísimos músicos cartageneros, muchísimos, maestro, porque como yo ando en esto, siempre músicos se me acercan y siempre me dicen, oye, sería bueno que entrevistaran al maestro este, hey, el maestro aquel, no te olvides de él, mira que este, entonces siempre uno, cada vez que yo hago una visita de esta, yo me regocijo, maestro, me siento contento. Lógico. Porque estoy rescatando arte. Ese es tu... Y estamos haciendo ciudad. Esa es tu meta. Estamos haciendo ciudad y gracias a Dios los tenemos ustedes con vida y con salud. Y que mi Dios me los tenga, caramba, maestro, por mucho tiempo. Gracias. Eso me alegra. Entramos en materia. Maestro Lalo Orozco. Pero ya que salga del mismo, el maestro, todo el mundo le dice, Lalo, el maestro Lalo, el maestro. No. Vamos a saber hoy la historia real del maestro Lalo. Y empecemos por saber su nombre de pila, su nombre original. Maestro, ¿cuál es el nombre suyo original? Mi nombre original es Ladislao Orozco. Ladislao. El nombre de mi padre. Sí. Ese casi no lo conoce nadie, maestro. No. En la jerga musical casi no. No, inclusive es muy extraño para las personas. Mi papá se llamaba así, Ladislao. Y mi mamá me puso el nombre de mi papá. ¿Era músico su papá también, maestro? Era violinista. Ah, ya. Digo que él se fue con Adolfo Mejía, los dos becados por el Consejo de Cartagena para estudiar en los Estados Unidos. ¿En qué año, maestro? En el año 30. Un poquito antes del año 30. Listo. Bueno, sí, en el año 30, a principios del año 30. Maestro, usted nació aquí en Cartagena, pero ¿arrancó en qué barrio? El barrio San Diego. San Diego, sí. ¿A qué edad arranca usted la música, maestro? Bueno, la inquietud, la cuestión, usted sabe que siempre uno arranca nosotros vivíamos en una casa donde la familia Franco, Cárdenas y Orozco, mi mamá Orozco, por eso yo soy Orozco, y vivíamos en la casa de los Francos, que eran primos de nosotros, todos. Ahí vivíamos, y ahí donde vivía también Adolfo Mejía. Así se llama el teatro. Adolfo Mejía ahora mismo. Sí, es que se fue con mi padre para los Estados Unidos. Allá habíamos unos primos que eran de generación, la familia de esa generación músicos, los Franco Cárdenas y los Orozco. Por eso esa unión de Mejía con mi papá, en la familia Orozco, y él cuando vino de Cincé
encontró afinidad con mi papá y se hicieron muy amigos, y entonces iban a la casa. Y ahí se creció la venia. Ahí se encontraron con las dos primas. Rosita Franco, es la esposa de Mejía, y Virgilia Orozco, que es mi madre, que fue mi madre. Y por afinidad, por la música y eso, Mejía se casó con la prima y mi papá se casó con mi mamá. Entonces, ahí se comenzó la fusión de las dos formas artísticas. La de mi familia Orozco, que también eran todos músicos, mi abuelo era violinista, mis hijos eran pianistas, mi tío Ramón, mi tía. Sí, hubo ese encuentro entre las dos familias musicalmente. Ellos se hicieron muy amigos, de aquí salieron becados para los Estados Unidos. Esta es la parte de mi papá y de donde yo nací y me crié. Y donde probablemente puede venir la venia. Exacto. En esa casa había un piano grande, un piano completo, que era ese piano era de un tío de mi mamá y hermano de Rosa Franco, que era la mamá de la esposa de Mejía. En ese piano comenzamos a dar los pininos la música. Pero los dos que nos interesó el piano fue a mi primo Rodolfo y a mí. Los dos nos alternábamos cogiendo el piano por una sencilla razón, que el piano no tenía pedales. Entonces uno de nosotros se metía debajo del piano para hundir los pedales con los pies y tocaba él un rato, tocaba yo, y así. Para hablar de mi primo, él inclusive se hizo pianista. Él fue el pianista de Pacho Galán. Claro que sí. Le decían el Tigre García. Fue el pianista hasta muchos años, casi toda la vida que se fue para Barranquilla, porque yo trabajaba en Barranquilla y yo le dejé el puesto mío en la parte donde yo trabajaba, y entonces él se fue para Barranquilla. Ella se hizo conocer y fue pianista de toda la vida de Pacho Galán. Entonces ahí salimos los dos como pianistas. Luchando, empezaron a luchar de ahí para adelante. Exacto. Cuando el maestro Ladislao, digamos más tranquilamente, para que todo el mundo se identifique y no sincronice. Cuando el maestro Lalo ya arranca, digamos, que a tocar con su piano, como decimos los músicos, hace cositas, hace baile, hace presentaciones, ya como... Bueno, el principio de mi actuación como músico fue casual. Allí, en ese aprendizaje que te digo de primo, fuimos aprendiendo, oyendo la música y interpretando cositas. Y ahí aprendimos a manejar el piano, tanto mi primo como yo. Llegó un caso de un grupo que era de un Fuentes, no de la emisora, un primo de ellos, pero como dice uno acá, de los pobres de los Fuentes. Miguelito Fuentes se llamaba él, tenía una orquesta que se llamaba la orquesta, creo que está Granada, ¿no? Ahí sí, el detalle de nombres a veces se me olvida. Eso hace tantos años. Exacto, sí. Entonces él llegó allá a la casa a hablar con Adolfo Mejía, porque necesitaba que Adolfo Mejía le escribiera los papeles de piano para el pianista que ellos tenían, apellido Baena, Lácides Baena, de esa época. Él no era sino
músico que tocaba era con papeles y tocaban la música muy romántica y eso. Pues sí, entonces Mejía nos oía a nosotros tocando cada rato, ya él sabía quién era, qué es lo que hacía uno y qué es lo que hacía el otro. Entonces Mejía le dice, mira, esto no es cuestión de escribirte, porque escribiste tantos papeles de la música, esto nace, esto sale, y esto sale del corazón y del sentimiento que tenga cada uno, pero ya escribirlo. Y me decía que no era un músico tan grande que va a ponerse a escribir papelitos para piano ni nada de eso, porque eso fue lo que yo entendí más tarde, pues, de que él le sacó el cuerpo a la cosa, no era sino porque no iba a ponerse a poner un hombre que hacía una cantidad de música clásica tan elevada. Sí, para ponerse un papelito de piano, un amigo. Entonces dice, no hombre, yo tengo aquí uno que te puede servir. Entonces me llamaron. Andaba por ahí, el pie calzo, fregando la paciente, 9 años. Entonces me dice, siéntate aquí para que les toque a los señores. Los que fueron fue Fuentes y otro saxofonista, los dos, que eran como que los dos dueños de los dueños del grupo. Entonces yo me senté a tocar y ellos me dijeron que tú te sabes tal cosa, y yo lo tocaba y bueno, quedaron. No, si este es el hombre. Este es el pelado, este es el que me llevó. Pero como yo era tan pelado, faltaba era el visto bueno de mi madre. Se llamaron a mi mamá. Que a veces no es que apoye mucho. Entonces le preguntaron que si ella me dejaba ir a tocar mi mamá se alarmó porque de noche, trasnochado, un niño. Bueno, al fin la convencieron. Bajo un estricto control de ellos, de buscarme, de traerme, de tal, porque de cuidarlo, porque era un niño todavía. Recuerda, sí, cuando yo fui a tocar en ese club, bueno, le decían, esto era en la parte alta del Centavo Menos. Allá había como un billar, y esos billares en noviembre lo desactivaban, le quitaban todo y bueno, hacían los bailes, las fiestas. A mí los pies no me llegaban a los pedales. Yo estaba sentado y los pies me colgaban. Sí, porque no llegaba para abajo. Y ahí comencé yo con la primera vez que toqué. Por cierto, medio asustado, porque al verme tan pelado, la gente casi no iban ni a bailar, sino alrededor del piano a verme tocar. No, ese peladito tocaba, es verdad. Pero que va, maestro, la música... Ahí comencé yo, y después de eso, ya los toques que hacían ellos, estamos hablando que estamos en el 23, usted arrancó a los 9 años, o sea que estamos hablando de 84 años hacia atrás. Exactamente. Más o menos en el año 40. Yo tenía como 9 años, sí. Más o menos en el año 40. Yo nací en el 30. O sea, más o menos en el año 39, 40. Por allá a los 9 años comencé yo a tocar. Esto fue la primera, ya comencé a tocar con otros grupos, ya entonces ya me hice conocido para los demás grupos. Entonces, como no habían pianistas, tocaba con el uno, tocaba con el otro. Como dice uno por ahí en la música, se pegó. Sí, sí.
Una vez, no sé, en la emisora Fuente, estaba yo ensayando con un grupo y me tocó hacer un montuno. Entonces yo hice mi montuno, pero el Curro Fuente, que tú has oído mentar de él, que sí, claro, me estaba oyendo y me estaba grabando los montunos. Antes se utilizaba que en las propagandas ponían un detallito de cualquier cosa para darle más énfasis a la propaganda. Entonces él me grabó eso, y cuando iban a poner una propaganda primero ponían el montuno de piano, porque le gustó el montuno que había hecho, y entonces eso salía por la radio. El hombre era filoso para la vaina. Sí, entonces de ahí vino que Toño Fuentes necesitó pianista y el Curro le dijo, no, aquí es que te puede servir el Lalo Orozco, y le mandó el pedacito de montuno. Bueno, no creo que se lo mandó, porque en esa época Toño era el dueño con el hermano de la emisora Fuente, y él estaba aquí. Y a Toño Fuente estamos hablando de Disco Fuente. Disco Fuente, sí, pero el Disco Fuente estaba funcionando aquí en Cartagena. Exacto. No en Medellín. Ahí en Manga. Entonces ahí comencé yo, entonces ya Toño me buscaba para grabar. Comencé a grabar. Maestro, ¿se acuerda con quién grabó por primera vez? Te voy a decir, lo que pasa es esto, que aquí como yo era el único pianista, porque el primo mío no se dedicó al hombre. No, él mientras yo fui pianista aquí, él nunca salió aquí a tocar. Él se fue a tocar, fue a Barranquilla, cuando yo le dije después. Entonces a mí me buscaban para todo eso, y si iba a Navas a grabar, traen a Lalo. Si iba a Villanueva, traen a Lalo. Ok, o sea, usted fue como el primer pianista que tuvo Toño Fuentes ahí para grabar lo que viniera, con cualquiera. O sea, no hay que él nada más graba con no, usted grababa con el que tocara. Oye, pero es que Toño no tenía pianista para eso, ¿no? Él llamaba a la orquesta, y entonces la orquesta me buscaban a mí, porque ya sabían que yo era el único que tocaba. Sí, que estaba en la jugada con el piano. Así comencé yo a grabar con Villanueva, con Navas, ¿quién fue el otro? Bueno, eran grupitos de esos, porreros. Ya después comenzaron a Toño, se le metió en su cabeza que la música esa que se tocaba en las bandas, en las plazas, ese porro que decía uno de la música desafinada, porque quería grabarla, pero no se atrevía, estaba dudoso de que si esa grabación le podía sí, porque era el porro de ese de Plazuela. O sea, era un experimento bárbaro, no se sabía. Total, que siempre se atrevió a hacer la grabación. Pero en esa grabación, yo me acuerdo de esa grabación, porque yo andaba muy metido por ahí creando la paciencia con Pedro Laza, pero Pedro Laza no era, él era músico, pero no trabajaba con Fuentes como él era el que hacía los estampes. Él trabajaba en un aparato de eso para eso. Okay. Él no era músico de... Total, que Toño al fin se metió en el lío de hacer la grabación esa. Se arriesgó, sí, entonces sí, pero no llevó piano ni llevó nada, sino
el bombardino ese grande, en la tuba, eso, y él no afine, nadie que afine, toquen así para que tenga el sabor que yo quiero. El sabor de la calle, lo vamos a meter aquí. Ese era el temor que él tenía, de que la música no fuera aceptada por la sociedad. A la sociedad. Pero pegó eso, y entonces ahí vino, sí, ahí estamos hablando que sale Los Pelayeros. Él, cuando ya termina la grabación es esa. Ajá. El experimento. Sí, ya se va a vender, se va a hacer porque ya aceptó. Bueno, aquí está el entonces, ahora qué nombre le ponemos a la orquesta, porque tenía que ser un nombre que iba en acuerdo con la clase de música que se estaba tocando. Claro, bueno, un nombre refinado. Pedro Laza estaba en la bajada donde él estaba grabando. Terminaron de grabar y se quedó mirando a Pedro. Pedro era un hombre bajito, orejón, con una nariz grandísima. Mejor dicho, Toño vio en Pedro el personaje preciso para la clase de música que se había grabado. Entonces, sin perder un minuto, bueno, Pedro Laza y sus Pelayeros, él le puso el nombre ya. Salieron eso y grabaron creo que uno o dos más, pero después, con la fama de la música esa, fue sucediendo un proceso de especialización, de evolución de la orquesta. Entonces empezaron, ya quitaron esto, quitaron lo otro, quitaron el bombardino, vamos a hacer un arreglo ya, y ya los músicos con piano, va a ser con bajo, no con esto, y así fue modificándose la orquesta y se llamaron Pedro Laza. Hasta este momento, cuando ya yo comienzo en esto, entra también Pedro Laza, ya como músico. Cuando yo comencé, comenzó Pedro Laza, porque a la orquesta, pero ya llevaba el nombre de él. Sí, era de él, la fama era de él, man. Sí, Pedro no era ningún compositor, ni arreglista, ni nada. Toño, pero si era músico. Él tocaba el bajo, pero un bajo bastante sencillo, no era un... O sea, digamos que el hombre era músico porque tocaba algo, pero no era un músico de profesión, de hacienda. Bueno, sí, él lo que pasa es que en esa época, mucho antes, él tenía un grupo, una estudiantina. Y él tocaba muy bien, eso sí, la bandurria. Okay. Entonces, en esos grupos de esa época no se usaba trompeta ni salsa ni nada, sino era guitarra, bandurria, violines, y eso era lo que tocaban los bailes. Yo alcanzo a entenderle el mensaje a usted, que cuando ya entra la trompeta y el clarinete y es el miedo que tiene la gente de explorar con la música, ¿sí me entiende? Porque dicen, no, viene acá, la gente está acostumbrada a escuchar música, digamos que música sofisticada, una música muy chévere, tal, y le vas a poner a esta gente que viene reventando su instrumento, no, espérate. Entonces, el único que en esa época, Pedro Laza con la bandurria era muy bueno. Muy bueno. Pero con el bajo no era una gran cosa, ¿no? Bueno, maestro, fíjese, yo aprovecho este momento porque en todo este trasero que vengo haciendo, usted sabe que uno investiga y averigua y eso. Entonces, mucha gente me ha dicho que averiguara en realidad quién era Pedro Laza, ese Pedro Laza, que porque según él no era músico. Entonces mucha gente me dice, no, ese man no era músico, él no era músico. Él era el mensajero de Toño Fuentes.
Bueno, no era tampoco. O sea, tocaba averiguar esa parte. Tampoco era el mensajero. Pero, por ejemplo, usted estaba ahí, maestro. Claro. En vida y obra, y lo tengo gracias a Dios hoy aquí. Yo era un pelado cuando me di cuenta. Pero estaba ahí. Entonces usted sí vio lo que pasó. Es que es más, mi mamá, nosotros antes de vivir acá en San Diego con Mejía, nosotros vivimos con Pedro Laza. Yo estando chiquito, él estaba casado con Elida Murillo y mi mamá era muy amiga de él. Y entonces vivíamos en una casa en San Diego grande. Y yo me acuerdo de él, Pedro Laza vivía. Sí, que yo vivía en la casa con Pedro Laza, en la casa de Pedro Laza y mi mamá. Ellos le alquilaron un. Así que en la conexión mía, yo conocí a Pedro Laza que no tenía sino 1 año o 2 años, me acuerdo de él. Entonces fíjese, aquí acabo de despejar yo una duda personal. Él como bajista no era un gran bajista, pero tocaba su bajo y acompañaba lo que se le presentaba. Okay. Y como en esa época no se tocaban cosas de mucha. No había que tener tanta virtuosidad. No, y ahí eso era muy fácil para él. Pero la bandurria sí, él tocaba muy bien la bandurria. Pero fíjese, mi gente, aquí estamos escuchando de la voz del maestro Lalo, una persona, un baluarte de nuestra música que estuvo en aquella época y aún lo tenemos vivo y con la conciencia fresca, con la mente fresca. Entonces fíjese, esta es una duda que yo no sé cuántos de ustedes, los que están allá, la tengan, pero yo sí la tenía, porque siempre me decían, no, tienes que averiguarte bien lo de Pedro Laza, porque Pedro Laza era el mensajero de Toño Fuentes, él no era músico. Pero fíjense, aquí estamos aclarando una duda con el maestro Lalo, que sí estaba ahí. Más te voy a decir, Pedro Laza, hay una grabación que fue muy famosa y todavía, que se llama Tristezas del Alma. Claro, maestro. ¿Tú sabes quién toca la bandurria ahí? Pedro Laza. Él es el que toca la bandurria. Mira, hay una parte de la grabación donde él toca la bandurria. En Tristezas del Alma. Entonces, confirmado, mi gente, Pedro Laza sí era músico. Sí, era músico, no era una virtud. No era una virtud ni nada, pero en el grupo ese que él hizo de Estudiantina, él era el director. Y él era el que tocaba la bandurria en el grupo. Y fíjese, como dice usted, grabó en Tristeza del Alma. Tristeza del Alma. Y posiblemente grabó en muchos temas más. Exacto, porque y hizo su trabajo, maestro. Porque Toño no era de gran virtuosidad, pero hizo su trabajo. Toño lo tenía porque tú sabes que los discos antes eran de 78. Y entonces el estampe de la mitad ese lo hacía Pedro. Trabajaba con Toño en eso. Pero ellos eran muy unidos, muy amigos. Así que él ni le preguntó cuando puso el nombre de Pedro Laza y sus pelayeros. Si lo puso y ya. Se arreglaron, le dieron plata. Eso no importa, la mitad ahí. Sí. Entonces comenzó las grabaciones con Toño Fuentes con la orquesta, que fue mejorando, pero hubo un proceso tan elevado. Primero la orquesta después ya hubo un momento en que Pedro Laza era un grupo fuerte, bueno, pero fueron cambiando, ya no era el trompeta que medio falla, ¿no? Sino ya el trompeta que tuviera un poquito más y el saxofonista que más y demás y terminaron con músicos casi de sinfónica cuando hicieron el último que se llamaba Navidad Negra. Fue una grabación tan perfecta, ¿viste?
que ya ahí no intervino más nadie de los músicos de Pedro. O sea, de los pelayeros primero. Sí, esto fue el último disco que hizo Pedro, ¿cómo es? Toño Fuentes, pero con una cantidad de músicos y arreglistas, pero de primera. O sea, digamos que ahí lo que se conservó ya en ese último disco fue el nombre, solo el nombre. El nombre nada más. Solo el nombre, porque no se conservó a los artistas primero. Y fíjate que hay un detalle muy bueno. Ese disco llegó a Argentina, se hizo famoso en el mundo de la música aquí en América. Y en Argentina gustó tanto que de allá le mandaron una propuesta a Pedro Lázaro para que se fuera a Argentina, contratar. Ok, hace interpretaciones. Bueno, eso fue un revuelo aquí estaba Roberto Bru, que era el cantante, yo no sé si y empezaron a buscar los músicos viejos pero ellos le pidieron que le mandaran unos discos de las grabaciones. Total que ellos como que se demoraron un poquito en mandar. Yo no estaba en el grupo, ya yo estaba trabajando por fuera, así. Entonces mandaron, pero ya un poquito atrasado, los discos que se habían grabado con la orquesta la primera orquesta. Total que de la Argentina de pronto suspendieron la conexión, y yo para mí adentro digo, esto fue que se dieron cuenta de que esta grabación que se hizo primera era completamente diferente a la negra. Entonces había una diferencia tan bestial. Claro, ya. ¿Qué dice? Bueno, digo que vamos a traer esto, porque esto no es que le vamos a presentar. Estamos buscando una vida negra, ¿no? Okay. O sea, maestro, que digamos que ahí donde Fuentes manga, el disco Fuentes, digamos que la música evolucionó bastante, digamos que se evolucionó bastante, porque se arranca con una música, digamos que de banda, ven, vamos a grabar aquí y tal. No, esa grabación no se hizo en manga. Las primeras grabaciones de Porro y esta que te dije, que te conté de ¿Dónde, aquí en la calle de la Universidad. ¿En el centro? En el centro, una casa después de Fuente, en una casa vieja que había ahí, que después estuvo el Curro. Ahí fue donde se hicieron las grabaciones esas. Entonces, maestro Lalo sí participó de algunas grabaciones, digamos que de los peladeros, pero cuando ya le metieron piano. Sí, pero cuando ya cogió forma de orquesta. Ok. Porque antes tenía forma de banda. Pero bien, mi pregunta es esta, usted sabe que hubo un cambio cuando ya hicieron Navidanera, que pusieron puro músico ya, digamos. Sí, pero en eso no grabaron sino algunos, dos los play, no grabaron más. Usted grabó con ellos ya con la banda esa de Pedro Lázaro, usted grabó, pero con los primeros viejos, o con los que ya llegaron. No, yo con los primeros. Yo me había salido ya de Pedro Lázaro. ¿Usted sí alcanzó a hacer algo bueno con Pedro Lázaro con los primeros? No, yo todos los primeros de Pedro Lázaro los grabé todos. Pero ya cuando hubo un lapso que se apagó todo, y después fue cuando Toño hizo la Navidad Negra, pero ya se había deshecho la orquesta. El proyecto. Sí, ya la orquesta con Pedro, yo lo que tocaba eran bailes y cosas que en los pueblos y en eso, donde íbamos a Barranquilla, íbamos a Sabana Larga y eso. Exacto. Como orquesta de la vieja. Okay. Toqué con él.
Ya después salí porque Toño me llamó para que yo hiciera long play de piano solo. Okay. Entonces yo comencé a grabar con Toño, interpretando a Barros, interpretando a Guillermo Buitrago. Eso era más piano. Tú lo hacías solito, ¿no? Solo con ritmo. Eso fue otras grabaciones, porque yo también grabé con Aníbal Gutiérrez. Estuve tocando con él en una orquesta. Él tenía su grupo de vallenato y tenía una orquesta también. Sí, y entonces ahí tocaba yo con Calilla. No sé si. Claro, Maestro Calilla. Calilla era muy amigo mío, ya estaba más Calilla, sí. Y esa fue una grabación que yo hice en Medellín, cuando se pasó Toño a Medellín, ahí llegué y grabé el que te dije yo que era piano y la música. Piano solo, ¿no? Sí, que una de las cosas que me agradó a mí de Toño fue que allá había un director artístico, que en toda grabación él tenía que decir si le gustaba o no. O sea, era como el hombre del visto bueno. Sí, el visto bueno. Pero Toño, cuando yo llegué a grabar, le dijo deje a Lalo y al grabador que él diga si está bien o está mal. Ellos te pagaban, ya lo ven. Sí, eso, exacto. Claro, ellos saben lo que van a hacer. Y un detalle tan bueno, yo no me sabía las piezas que iba a grabar. ¿Cómo así? ¿Y usted se manda a grabar y no se sabe la vuelta? No me sabía las piezas. Hizo que salió ahí de... A mí me pusieron un tocadisco al lado del piano. Entonces vamos a poner la primera pieza. Esto es lo primero que tú vas a grabar. Escucha. Ahí empezaron entonces poco de por ahí tengo hasta un disco de eso. Entonces yo oía el disco. Todas esas piezas de Buitrago. Okay. Me pusieron el aparato ese ahí y yo oía la primera pieza y decía, sí, yo vamos a grabar pues. Le grababa. Paren, la otra. Oía la otra. Una guataca impresionante. Sí. ¿Cómo será? Yo fui a Medellín no a grabar esos discos. Yo fui con Walter Denny, un argentino, porque lo iba a acompañar a un club eso de Medellín, que era tanguista y el único que interpretaba tango aquí era yo, porque aquí los pianistas, ese es el consejo que voy a dar más tarde. Okay. Los pianistas nunca le pararon bola, sino a la salsa, a montuno y hasta ahí se quedaron. Sí, tropical acá, bueno, la moña. Entonces yo sí me dediqué a interpretar toda clase de ritmos, los colombianos, y entonces yo, ¿cómo será que aquí vino un famoso cantante de esos argentinos y los pianistas que estaban en el momento no pudieron dar, entonces me tuvieron que llamar a mí para acompañarlo de oídas, claro, porque yo el tango, e inclusive el mismo cantante me decía, haga esto, sí, como para darme más elementos y exacto, es lo único que... O sea, maestro, aquí resumiendo un poquito ese paso por Toño Fuentes, o sea, que podríamos decir que usted de pronto no estaría seguro en lo que voy a decir, pero yo diría que, o sea, que los primeros pianos que se grabaron en Disco Fuentes fueron los suyos. Podrían ser más o menos algo así. Bueno, cuando él grabó Tristeza del Alma, el pianista que tenían ahí, porque esa era la orquesta emisora Fuentes, esa no era Pero Laza, esa era orquesta emisora Fuentes.
ahí estaba Rubén Lorduy, que era el pianista de la orquesta de esa orquesta, de Emisora Fuente. Entonces él grabó varias. Fíjate que en esa época las grabaciones no eran sino en unos acetatos así grandísimos. Y cualquier error fuera de acetato. Así. Pero fíjese, usted fue de los pioneros en grabación. Sí. De los pioneros. O sea, imagínense, estamos hablando de hace un poco años. Bacán, parece chévere esta vaina. Y fíjese. Pero pionero fue Pedro, porque él grabó Tristeza del Alma y yo todavía no era el para grabar. Bueno, yo estaba pelado, yo iba porque esa Tristeza del Alma se grabó en el edificio de los Fuentes, ahí en el tercer piso, en el segundo piso. Yo me metía así así. Maestro, o sea, usted arranca, digamos que usted arranca de una, ¿vale? Usted no arranca ni siquiera dando pininos, usted arranca como me dijo, por caso fortuito, porque no lo fueron a buscar a usted para que tocara piano. Fueron a buscar al maestro Medina para que hicieron unos papeles. Y terminó usted siendo el pianista. Sí. Y arrancó su vida musical. Maestro, de acá de Cartagena, que usted se acuerde, de aquí de Cartagena, así, orquesta cartagenera de la que usted haya hecho parte. La orquesta de Nava, de los hermanos de Ávila, Villanueva. Maestro Villanueva. Y la número 1 de Pianeta Pitalúa también grabé. Pues te digo, porque yo era el único pianista, entonces iba a grabar Pitalúa y claro, Pero usted también tocó, vaciló tarima. Sí, todo. A esa me refiero, cuando ya usted está por acá afuera, no que está grabando, sino que, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, iba a tocar, digamos que... Tú sabes lo que hacían los directores. Ajá. Como se reunían ahí en el Parque Centenario. Los directores para agarrarme. Aquí tiene el toque para que vamos a hacer dentro de 15 días o 20, me dan la plata adelantada. Claro. Y entonces ya, si había otro, ya. Sí, ya había que asegurar un talento, ustedes de moda. De la vuelta. Así pasó, inclusive una vez Villanueva me adelantó una plata de una fiesta ya, de un carnaval en Barranquilla. Me adelantó, ¿no? Y resulta que suspendieron los carnavales yo no sé qué fue lo que pasó, y suspendieron todas las actividades. Y yo tenía mi plata en la... Usted tocó aquí, digamos que con todo el mundo. No, sí, por eso te digo, porque nada más era yo. No. Exactamente. O sea, usted era la presa que había que agarrar enseguida. Adelante. Por eso fue que me conocieron más, porque era el único y yo tenía la virtud de que me gustaba que las cosas me salieran bien. Fíjese que después de tanta guaracha que yo toqué, yo más nunca. Fíjese, maestro, yo de todos los maestros que he ido visitando así todo, ellos me hacen referencia lo más, digamos, los de más edad, los de más experiencia, me hacen referencia del maestro Villanueva hacia acá. Ellos me dicen, no, sí, yo trabajé con el maestro Villanueva, estuve con el Michi, estuve con Toño y su combo. Ya me hacen. Sí, yo fui pianista también me hacen referencias de ahí para acá. Pero fíjese, la referencia suya es mucho más atrás. La referencia suya es cuando arrancan las grabaciones por acá por Cartagena prácticamente. Cuando arranca ya en sí, o sea, cuando se da ese brinco, que se hace el experimento, pero pasa para ahí que pasa. Y resulta que la vaina
Fue un batazo y la vaina pegó. No, sí, esa grabación te digo que Toño le tenía temor de que fueran a desprestigiarlo a él por grabar esa clase de música. Maestro, pero fíjese, era una pregunta. Usted estuvo con todo su grupo y tocaba todos los fines de semana, las presentaciones, las cuestiones. ¿En qué momento el maestro Lalo decide no voy más con grupo grande, ya está bueno, no voy más con orquesta grande? Bueno, yo nunca decidí esto, ¿no? Más bien decidieron por mí. Okay. Porque inclusive cuando hice las grabaciones como director de la Sonora Dinamita, yo grabé 3 long play con la Sonora Dinamita. Maestro, yo le voy a hacer una pregunta en medio de mi ignorancia. La Sonora Dinamita es colombiana, es mexicana. No, eso se fundó, esa la fundé estando yo como pianista, fuimos los que fundamos la Sonora Dinamita, pero ese nombre no se lo puso uno, ni era un grupo, esto lo puso Toño le ponía los nombres a lo que sabía que iba a resurgir. Pero fíjese usted, maestro, ya la Sonora Dinamita aquí en Colombia no, nada, pero en México. Exacto. Todavía. Yo no viajé a México porque yo tenía mi trabajo acá, yo trabajaba con la universidad, ya yo no quise, pero inclusive recibí muy buenas regalías de México, de la pieza. ¿En qué universidad, maestro? ¿Ah? ¿En qué universidad trabajaba usted? En la Universidad de Cartagena. Sí, yo era director de grupo. Y trabajaba en el Colegio Mayor de Bolívar y trabajaba en varios colegios, BIFI, casi en todos los colegios. ¿Se dedicó a la educación, maestro? Sí, musical, a la docencia musical. A la docencia musical. Y ya tenía los grupos de eso. Y hice la primera orquesta femenina que se hizo en Colombia, que se llamó Las Sirenas de Capilla. ¿Dónde la hizo? Aquí en Cartagena también. Sí, pero eso yo no la hice por mi propio deseo, ¿no? Iban a hacer un hotel Capilla del Mar. Y el dueño de ese hotel era Alberto Araujo. Y Alberto Araujo me llama a mí para que yo le organice una orquesta de mujeres para inaugurar la inauguración del hotel. Entonces él me contrata desde enero. Iban a inaugurar en octubre. Venía hasta el rey de España, figúrate, en esa época. Entonces a mí me tocó formar ese grupo, todas mujeres, inclusive 2 saxofones mujeres. Le puse un profesor de saxo y a la de batería, yo no sé, un moreno él que estuvo en el terminal, tocaba las tumbadoras. Se me acaba el nombre, sí, me han hablado de ese señor. Bueno, entonces allí hice yo la primera, 2 saxofones. La hija mía era la pianista, porque la metí ya, en último la metí, porque no había pianista aquí en Cartagena de mujeres. Entonces la hija mía fue la pianista. Eso fue un éxito tremendo, ese grupo. Maestro, que usted se acuerde, usted fundó la Sonora Dinamita. ¿Hay alguna otra orquesta que usted haya fundado, que usted haya hecho? Pues te estoy diciendo, la otra que hice fue la de las mujeres. Y Sonora Dinamita, o sea, la Sonora Dinamita, o sea, usted fue que arrancó la primera Sonora Dinamita. Ahora yo hice, bueno, fue mi nombre, no es que yo la hice, pero sí el long play se hizo con el nombre de Lalo y su combo. Ahí es donde hice yo un montuno que se ganó un premio como montuno, y la parte una guaracha, y yo hice montuno, y ese montuno se ganó un premio como el mejor montuno cuando yo era montunero, que yo después me dediqué a la música completamente distinta, a tocar piano solo y a
y a complacer a todo el que me pedía piezas. Si quería un tango, si quería un bolero, si quería un bambuco, si quería... ese fue mi mayor orgullo, de poder complacer a todo el que me pedía una pieza. O sea, usted ya después se dedicó su piano usted solo. Yo solo. Sin más nadie. Y por eso estuve en muchas partes tocando solo. En Hilton duré casi 9 años. En este de acá también duré 8. Yo duraba muchos años como pianista. Sí, usted porque solo... todo llegaba la gente y me pedía una cosa y sí. Y tocando de todo, colombiano. De todo. Es que ese era mi, por eso te digo, era mi mayor orgullo. Tocar lo que a la gente le gusta. Y ese que tú me pediste que diera un consejo a los pianistas. Ajá. Que se salgan de esa zona nada más que es la salsa, se olvidan de todo lo demás y no llegan sino a ser pianistas de orquesta, porque de ahí en fuera no pueden hacer más nada porque no tienen en la mente ni en la práctica de coger con la mano izquierda, darle el sabor al ritmo que está tocando. O sea, digamos que tocar piano y acompañarse usted mismo y tocarlo usted. Claro, y darle el sentido. Porque tocar un bambuco tiene una forma muy distinta a tocar un tango, a tocar, tú me oyes tocando a mí una guantanamera y dices, este es cubano. Yo no soy cubano, yo soy cartagenero. Y me oía tocando un pasillo, un bambuco y eso, y no soy cachaco. Y ese es el consejo que yo les daría, que tú me lo pediste, pero yo te lo adelanto. Claro que sí, maestro, claro que sí. Que no se queden en la salsa. No es malo, no es malo, pero es bueno también salir de la zona de confort y claro. Acá la música es un abanico más extenso. Porque esto es para satisfacción propia. O sea, el maestro Lalo, resumiéndole aquí a los televidentes que vengan maestro Lalo en estos momentos y que lo estamos viendo lúcido, bien, gracias a Dios, de vida y de salud. O sea, el maestro Lalo todavía toca su piano. Sí, todavía, gracias a Dios. O sea, usted todavía va y hace su presentación piano solo. Sí, solo. Y todavía me buscan mucho. O sea, que no estamos hablando de un maestro retirado, ¿okay? Estamos hablando de un maestro que está actual ahora. Tuve un lapso precisamente por la pandemia, fue la que ocasionó que me retirara un poco de la música. Ahí sí. no tocó, maestro, nos obligaron. Yo duré muchos años tocando, y lo último que toqué fue en una peluquería de Boca Grande. Compré un piano de cola y me contrataron para tocar en esta peluquería. O sea, para ambientar a... Duré como 4 años ahí, 4 o 5 años. O sea, maestro, usted básicamente, ahora últimos años de música o de vida musical, usted está cubriendo digamos que una necesidad que nadie ha cubierto. Ya, porque por ejemplo, para buscar un pianista, digamos, para buscarlo solo, para que vaya allá y toque solo una melodía y complazca a la gente, o sea, no podemos buscar cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga repertorio. Aquí había otro muchacho también, pero no sé qué se hizo. También tocaba muy buen pianista. Se me ha olvidado el nombre. También tenía, pero el repertorio no era muy extenso. El hijo mío también toca y ahora mismo está tocando en el Hilton. Javier. Sí. Sí, Javier se defiende. Javier también toca solo. Él también toca solo, sí. Así es. No, maestro, la verdad, vea, le cuento que chévere, fíjese.
y muchas cosas que de pronto el público cartagenero y principalmente nosotros, el público musical, muchas cosas que no sabían. Ahora, otra cosa que tampoco que sabía, o no sé, yo fui al comienzo como músico también, fui cantante, bolerista, con el maestro Joaquín Mora. Yo era el cantante y pianista. Él era pianista y bandoneonista. Él es el que acompaña a Daniel Santos en una de esas piezas de... ¿Qué otra cosa? Yo grabé con Daniel Santos mucho. No sé si has oído hablar de Daniel Santos. Claro, maestro, claro que sí, estamos hablando de un peso pesado. Sí, yo grabé con él aquí en Cartagena con Toño. Bueno, con la orquesta de Pedro Laza. Y grabé en Cali con la Sonora del Caribe. Allá grabamos el 5 y 6 y todas esas piezas. Y aquí grabé también con mi compadre Bob Toledo, que es tipo cantante. Vino de la Argentina, él se fue para la Argentina y vino aquí. Y se amañó, fue conmigo para que yo lo acompañara. Aquí le contamos a otra gente que ve el canal y a nuestros compañeros músicos, porque también son compañeros de nosotros. Sean más viejos, sean más nuevos, siguen siendo compañeros. Exacto. Fíjese, hoy le podemos decir a ellos, fíjese, que muy tranquilamente, muy humildemente, el maestro Lalo ha hecho grandes cosas en la música cartagenera, en nuestro folclore cartagenero. Pero yo pienso que hoy que me siento con él acá y escucho su historia, escucho su vida, yo pienso que el reconocimiento que debería tener el maestro debería ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque fue pionero en este cuento de la transición de la música que no tenía piano, que no tenía bajo. Él fue pionero en esa transición y nos abrió el camino a todos nosotros para que fueran metiendo nuevos instrumentos y fuéramos teniendo más cabida y fuéramos haciendo música como se hace hoy, con una tecnología inmensa, porque ahora hay bastante tecnología. Sí, yo llegué hasta a la grabación en conjunto. Yo nunca llegué a grabar. ¿Usted solo? No, sí, ahora le toca el pianista, ahora le toca el saxofonista. No, yo nunca llegué. Eso no lo hizo. No, eso no lo hice. ¿Usted grabó en combo? Sí, en conjunto. Grabamos todo cuando se sí, grababa cuando se equivocaba uno había que comenzar otra vez Exactamente. Había más presión, maestro. Sí. Había más presión. Pero había una diferencia entre la grabación individual y la grabación con conjunto. La grabación en conjunto es más alegre que la grabación individual. Sí, claro. Entonces, cuando tú estabas tocando en conjunto, estabas sintiendo el sabor porque estabas oyendo todos los instrumentos. Claro. Y tú te sentías saboso. Yo tocaba piano y me sentía porque estaba oyendo el bombo, todavía estaba oyendo la batería, estaba oyendo el bajo, estaba oyendo la trompeta. Y además de oír lo más que usted estaba viendo, al bombero, al trompetista gozando. Entonces, a pesar de que hay técnica y la música se oye como más, hay algo que le hace falta a ese tecnicismo, algo de acá, que tenían lo que se grababan en grupo, porque en grupo todos estaban alegres. Aquí te llaman a ti a tocar piano. O sea, maestro, resumiendo para entenderle lo que usted me quiere decir. O sea, digamos que las grabaciones anteriores eran más sentidas, había más sentimiento, más sabor, más bacana. Sí. Una cuestión más chévere, un sentir de uno como músico más bacano. Más alegría. Ahora usted llega y usted no sabe ni quién va a grabar lo que usted está escuchando o lo que no ha escuchado. O sea, el cuento es que usted no sabe, pero usted metió el piano y usted no sabe quién es quién. ¿Quién entiende nada? Sí, no. Pero anteriormente no. Anteriormente usted llegaba y voy a grabar con Pedro Laza, ahí está el trompetista, ahí está el bajista, ahí está vamos a gozar, vamos a grabar y vamos a gozar. Exacto. Maestro, la verdad es una cosa que se lo digo y no se lo voy a decir porque yo sea el del canal, porque yo soy el que lo entrevista.
No, se lo voy a decir como músico. Yo no lo voy a hablar aquí como nada de canal. Lo voy a hablar como músico. La verdad, caramba, muy agradecido con ustedes. ¿Vale? Yo como músico muy agradecido con ustedes, maestro, porque ustedes limpiaron ese camino, como siempre le digo a la gente. Ustedes fueron limpiando el camino para que hoy día nosotros llegáramos y lo viéramos más fácil, obviamente con algunas que otras falencias, porque hoy tenemos más facilidad para grabar. Hoy hasta en el cuarto de una casa cualquiera hace una producción, ¿sí me entiendes? Exacto. Porque compras un medio tecnológico y lo hace. Pero, como dice usted, o sea, toca mirar para ver y de pronto, ¿qué le digo, maestro? De pronto ese consejo que usted está dando y eso que usted está diciendo del sentimiento al momento de grabar, de pronto podríamos nosotros dos aquí que estamos hablando los dos, podríamos sacar un análisis. Usted no se ha puesto a pensar, maestro, que muchos compañeros de nosotros dicen, es que uno graba pero no pasa nada, es que uno graba y hace unas tremendas producciones, pero es que no apoyan, no pasa nada. De pronto si nos pusiéramos a analizar un poquito lo que está diciendo el maestro Lalo, mi gente querida de Cartagena, si nos pudiéramos analizar un poquito lo que él dice, de pronto fíjense, hay músicos digamos que de los vallenatos, porque ellos son los que han revolucionado en esta parte. Ellos han hecho muchas grabaciones prensadas, ya, o sea, que va la Coyonero y graba lo suyo, el otro, Ellos pegan porque son cantantes famosos y tienen su gente que los pega. No, y hay un sistema. Pero ellos se han dedicado a hacer otra cosa también, maestro, créanme. Ellos se han dedicado hace mucho rato, hace años atrás, a hacer DVDs y CDs de grabaciones de ellos en vivo. Y créanme que esas cuestiones se han pegado a veces hasta más que las mismas canciones anteriores. Ahí le doy crédito a lo que usted me está diciendo. No, si es que Lo que pasa es que estamos tocando en vivo y estamos grabando un CD en vivo. Ahí está el sabor, ahí está el sentimiento, las ganas de hacer, las ganas de bailar, las ganas de... Eso se lo transmite a la gente y eso se pega. De pronto mi gente aquí, escuchando el consejo del maestro Lalo, de pronto sería bueno que nosotros, los que estamos en este cuento todavía, incursionáramos en intentar hacer una grabación en combo completa, a ver qué pasa. Puede llegar a... Tú sabes que las cosas se repiten, se quitan por un tiempo y vuelven otra vez en otro tiempo a hacer lo que se hacía antes. Como decía mi papá, porque es que el mundo es redondo. Entonces da la vuelta y siempre va a pasar por la misma parte. Entonces decía, vuelve y se pueden repetir las cosas, vuelve y se pueden repetir las cosas. Y esto si ahora que sí, hemos hecho esta entrevista, sería hasta el principio de que la gente pensara, vamos a hacer unas grabaciones allá en grupo. Sí, el combo completo. Combo completo. ¿Para qué sale? Vamos a hacer una locura esta como la que hizo Doño Fuente. Como si estuviera tocando un baile. Exactamente. Un DVD en vivo, como le llamaron un CD, un DVD en vivo. O sea, la verdad es que sí. Pero fíjense bien, maestro Lalo, 93 años. Maestro. 93 cumplo el 15 de octubre. 92, casi 93 años. 84 años vinculado a la música. Sus primeros pininos, moña y eso, como dice él, accidentalmente. Y fíjense, arrancó accidentalmente el maestro y terminó en Disco Fuente y grabó con Daniel Santos y grabó con Sonora Dinamita y fundó Sonora Dinamita y ahí vamos. Ay, yo estuve con una orquesta cubana también y grabé con ellos en Medellín. No me acordaba de la orquesta. Fíjense, aquí tenemos al maestro Lalo aquí en Cartagena, cartagenero, sandiegano, lo tenemos acá y realmente pues ni siquiera yo conocía la trayectoria del maestro. Espero, mi gente, que a ustedes que están viendo la entrevista, que están viendo el canal, espero que haya sido de su agrado también conocer la historia de este baluarte, de este gran juglar, y créanme que me voy sorprendido y con un muy buen consejo, que sería bueno tenerlo en cuenta. Sería bueno como que experimentar, así como le pasó al que vio el experimento, de que metieron a la banda a grabar para ver qué pasaba, y resulta que un patazo. Exacto. De pronto puede pasar algo por acá también. Entonces, maestro, caramba, ¿qué le puedo decir yo? En medio de todas estas visitas que le hago a ustedes que son grandes maestros, que son grandes baluartes de la música cartagenera, y que mi intención es esa, mi intención es resaltarlo a ustedes, darles gracias por todo lo que han hecho con nosotros,
Pues maestro, yo aquí le traigo un cartoncito que es un cartón, no es que tenga mucho oro ni plata, pero como bien lo dice en su texto, o sea, es el sentir de nosotros los músicos cartageneros. Aquí no hay periodistas, aquí no hay nadie, aquí estamos los músicos cartageneros. Maestro, yo le hago entrega de este diplomita como un reconocimiento a todo lo que usted ha hecho, toda su trayectoria musical. Hombre, gracias. Y hombre, y darle gracias por habernos abierto el camino. Si ustedes no nos abren el camino, todavía no hubiéramos encontrado la salida. Y hemos encontrado la salida gracias a ustedes. Y ahí vamos. Y de pronto nosotros se lo vamos abonando a los que vienen atrás y ahí vamos. Esta es la cadena. Uno va empujando al otro. Esta es la cadena. Maestro. Muchas gracias. No, gracias a usted por este tiempo, por este espacio, y le pido a Dios que me lo bendiga y me lo tenga con vida y con salud. Gracias. Y muchísimas gracias por concederme este rato. Bien, siempre a tus órdenes. Eso es.